Amados hermanos, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares para compartir con ustedes la palabra del Señor. Un abrazo en el Señor Jesucristo. Hoy es el cuarto domingo después de la resurrección de Jesús. Y hoy vamos a tener otro mensaje sobre la vida de un hombre que dudó, pero una vez conoció a Jesús resucitado, hizo una declaración de fe que la sostuvo hasta el martirio. Pero antes del mensaje, permítame felicitar a las madres. Hoy es el día de mamá. Y para todas las madres, mi bendición, mi abrazo fraternal y mi deseo de que Dios las siga bendiciendo y prosperando rica y abundantemente. Que te goces con tus hijos, con tus nietos, con toda la familia. Y en este saludo quiero incluir a aquellas mujeres que cuidan a los hijos de otras madres como si fueran propios. Casi en todas las familias hay una tía que siempre nos cuida como nos cuida mamá. Para ellas también mi bendición. Hay madres adoptivas de niños que han sido abandonados o que han sido maltratados y los reciben en su hogar como hijos propios. Dios las bendiga también. Gracias, Señor, por mamá. Gracias a ti, mamá. Dios me las guarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versículos 24 al 29. Evangelio según San Juan, del versículo 24 al 29. Déjenme decirles esto. Después de la muerte de Jesús, los discípulos, todos, fueron presa de un dolor profundo. Pero ellos se juntaron para consolarse mutuamente, todos, excepto Tomás. Miren lo que dice el versículo 24 de Juan 20. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Resulta que el primer domingo de la resurrección de Jesús, Él se apareció a los discípulos que estaban todos juntos, orando, llorando, consolándose mutuamente, pero Tomás no estaba presente. Tomás tomó una decisión equivocada cuando se alejó de la comunidad cristiana. ¿Por qué Tomás no estaba allí? Posiblemente buscó la soledad para sumirse en su propio dolor antes que desear la comunión con los otros hermanos. Y como no estaba junto con sus hermanos cristianos, se perdió la primera aparición de Jesús resucitado. Qué lástima que Tomás no haya estado allí, porque Jesús vino y se apareció a los otros discípulos, y Tomás se perdió ese encuentro trascendental. Nosotros muchas veces nos pasa lo mismo cuando nos separamos de la comunidad cristiana
y tratamos de estar solos. Cuando experimentamos dolor y la tristeza nos embarga, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y nos negamos a ver a otras personas. Ese es el momento cuando, a pesar del dolor, deberíamos buscar la compañía de los cristianos, porque es allí donde encontramos a Jesús cara a cara, con mayor probabilidad. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo que Él estará donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre? Bueno, eso nos debe a nosotros ayudar para que cuando estemos en una crisis busquemos a los demás hermanos y estemos con ellos, porque es muy probable que nos vamos a encontrar con Jesús, que nos va a consolar y nos va a fortalecer. Cuando yo entré muy joven a la iglesia, yo no me perdía culto. Yo estaba todos los domingos en culto, los miércoles en oración, en los sábados reunido con los jóvenes, pero hubo una época en que yo decidí no ir un domingo. No recuerdo por qué. Simplemente me fui a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. A lo mejor me fui a cine, o a lo mejor me fui a montar en bicicleta, o a caminar, o me quedé dormido en la casa, quién sabe, no recuerdo. Pero me fue bien fácil ausentarme el otro domingo. Fácil. Abandoné la comunión con los hermanos. Cuando regresé a la iglesia, comenzaron a contarme de las cosas que habían pasado en mi ausencia. Y cuando yo oí al pastor hablar sobre los acontecimientos que hubo, yo estaba en las nubes, yo no entendía qué había pasado. Y a partir de ese momento, tomé la decisión de siempre procurar estar en comunión con los hermanos. Si estaba fuera de la ciudad, siempre he buscado una iglesia para estar el domingo en comunión con el cuerpo de Cristo, porque yo no me quiero perder el accionar de Dios en la congregación de los santos. Para el apóstol Tomás, la crucifixión de Jesús fue el fin de todo lo predicado y enseñado por su maestro. Para Tomás todo había terminado. Su corazón estaba deshecho, hecho pedazos, devastado. Y lo único que él quería era estar solo. Cuando los otros discípulos le declararon a Tomás: nosotros hemos visto al Señor, entonces Tomás demandó pruebas. Mire lo que dice el versículo 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga eso, tremendo, tremendo. Por esa afirmación se le llegó a conocer como Tomás el incrédulo. Pero esa descripción de Tomás es injusta, hermanos, porque los otros discípulos tampoco creyeron en la resurrección hasta que vieron a Jesús. Marcos, el último capítulo del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, él nos cuenta de 2 testimonios que los discípulos recibieron, pero no lo aceptaron.
El primero fue el de María Magdalena. Ella les hizo saber a los discípulos que había visto a Jesús, que había hablado con él y que él la había mandado a decirle a ustedes, a los discípulos, que él estaba vivo. Y Marcos dice: pero los discípulos no lo creyeron. La segunda ilustración es que dos de ellos iban de camino yendo al campo. Esos eran los caminantes de Emaús. Y ellos regresaron y le hicieron saber a los demás discípulos que habían estado con Jesús. Y Marcos dice: ni aún a ellos creyeron. Entonces, solo cuando lo vieron, los demás discípulos creyeron. Por lo tanto, todos fueron lentos para creer, no solo Tomás. Tomás representa a todos los que hemos oído hablar de Jesús, pero no lo hemos visto ni lo hemos tocado, porque nosotros somos del siglo XXI. En Tomás podemos ver nuestros deseos de tocar y experimentar a Jesús. A todos nos gustaría verlo. Eso ayudaría a nuestra fe. Bueno, una semana después, Jesús se presenta de nuevo a los discípulos y ahora sí, entre ellos se encontraba Tomás. La presencia de Tomás es probable que sea el resultado del testimonio que le dieron los otros discípulos. Y es posible que él vino por curiosidad. Se presentó a los 8 días. Como decimos, la curiosidad mató al gato. Pero Dios tenía un plan perfecto para Tomás. En el relato del capítulo 20 de Juan, presenta a Jesús como si le ofreciera a Tomás el regalo de su presencia. Es como si Jesús hubiera venido a reunirse personalmente con Tomás para tratar con delicadeza sus dudas. Y vino a Tomás, no con palabras, no con argumentos, sino ofreciéndose él mismo. Mira, Tomás, toque. No seas incrédulo, sino creyente. Una amonestación o reproche con enseñanza amorosa. Las heridas que vio Tomás en las manos de Jesús fueron el signo de su presencia. No era una ilusión óptica, sino estaba viendo a la persona real de Jesús. Ahora Tomás no necesita tocar. Y aquí llegamos al corazón de la historia. Cuando Tomás vio a Jesús, se dio cuenta de lo absurda que era su demanda. El reconocimiento de Jesús muestra la realidad. Para Tomás, todo lo que necesitaba era ver a Jesús. Y todo lo que pudo hacer es caer ante Jesús y clamar en adoración: mi Señor y mi Dios. Cuando vio a Jesús,
Tomás confesó a Cristo. Tomás espontáneamente le da a Jesús el título más elevado que puede provenir de los labios humanos. Desde entonces, esta ha sido la afirmación cristológica central de la Iglesia cristiana a través de los siglos. El Jesús resucitado es Señor y Dios. Hermanos, lo que Tomás expresó no es una confesión en abstracto. Para Tomás, Jesús se ha convertido por medio de la resurrección en su Señor y Dios, y se ha establecido una relación personal. Ese es el resultado de encontrarnos con Jesús resucitado, una relación de Él conmigo y de mí con Él. Quien como Tomás puede decir Señor mío y Dios mío, es porque ha entendido el mensaje de Jesús. Quien reconoce en Jesús a su Señor y Dios, ha resucitado a la verdadera vida, a esa vida que Jesús vino a ofrecernos. Ahora, Jesús nos remite al mismo tiempo a un camino distinto cuando le dice a Tomás: Tomás, ¿creíste porque me has visto? Algunas veces podemos ver a Jesús y palparlo, pero también hay momentos en los que no vemos nada. Es entonces cuando tenemos que echar mano de la fe, creer sin haber visto. ¿Por qué? Porque la fe es para Juan una forma más profunda de ver, una nueva manera de ver. ¿Cómo puede alguien creer que Jesús resucitó 2000 años después de su muerte? ¿Qué hace pensar a la gente que Jesús está vivo? Para beneficio de quienes íbamos a creer en Él en los años venideros, Jesús dice ahora: dichosos los que creen sin haber visto. Está hablando de ti, está hablando de mí. Los que creemos el testimonio que estos discípulos escribieron y que nos llegó a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el testimonio de María Magdalena, de los caminantes de Maús, de ellos mismos que vieron, tocaron, palparon. Además, nosotros tenemos una medida especial del Espíritu Santo para facilitar la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los del siglo XXI, solo la fe nos hace participar de la realidad divina. Jesús está vivo, y ese factor es muy importante, y se le voy a decir por qué. ¿A dónde fue Tomás después del encuentro con Jesús? Bueno, de pronto el desconsuelo y la depresión de Tomás desaparecieron para siempre ante la presencia de Jesús vivo. En ese momento, Tomás fue transformado en un gran evangelista. Poco tiempo llegó el Espíritu Santo en Pentecostés
y junto con los otros apóstoles fue lleno del Espíritu Santo y recibió poder para el ministerio. Y él, Tomás, como sus compañeros, llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hay abundantes testimonios históricos que sugieren que Tomás llevó el Evangelio a la India. Aún hoy hay iglesias cristianas en la India cuyas raíces pueden rastrearse hasta los inicios de la era cristiana, y la tradición dice que fueron fundadas por el ministerio de Tomás. Ahora Tomás fue llevado al martirio por su fe allá en la India, y dice la tradición que murió atravesado con una lanza. Es interesante, ¿no? Tomás vio la herida que le causó una lanza en el costado de Jesús, y él mismo muere atravesado por una lanza. Hoy Tomás está reunido con su Maestro, con su Señor y Dios, y con el Salvador Jesucristo por la eternidad. El factor de la resurrección hizo la diferencia. Permítame concluir este mensaje con estas palabras. Lo que yo veo, hermanos, es que Jesús ayudó a Tomás a ver y creer. Y luego agregó que aquellos que no lo han visto y aún creen son bendecidos, son bienaventurados, 2 veces felices. Y Jesús nos invita a cada uno de nosotros a hacer lo que sea necesario para dar el siguiente paso, más allá de toda duda, de ir hacia la fe. ¿Sabe usted lo que significa fe? Fe significa confianza. Confianza en que todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo es suficiente para tu salvación. Y esa fe te mueve a un reconocimiento: Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Y esa declaración, ese reconocimiento te induce a adorarlo, y lo adoras por todo lo que Él es. Él es tu Dios, Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Y lo haces con amor, siguiendo las palabras que hay en la Escritura de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque la confesión que Cristo nos pide es la confesión completa de que Jesús es Señor y Dios. Esto implica la confesión teológica de Él como Dios encarnado en Cristo Jesús. Fue Dios mismo el que fue a la cruz por tus pecados, por mis pecados. Es el mismo Dios que pagó un alto precio para podernos dar la vida eterna
y el perdón de pecados. Eso implica la confesión personal de que Él es el Señor de mi vida, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi voluntad. Señor, tú eres mi Rey. Siéntate en el trono de mi vida. ¿Puedes hacer esta confesión hoy? ¿Vas a dejar de lado tu indecisión y tu timidez para confesar a Cristo completamente ahora? Dios es el Dios de la salvación de hoy, no de mañana, de hoy. ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Te gustaría recibir ayuda espiritual? Yo, perdón el viento aquí, pero yo tengo aquí mi teléfono. Si usted quiere ayuda espiritual, llámame. Yo estoy dispuesto a hablar contigo, como lo estoy haciendo con varias personas que me han llamado. Tengo tiempo y lo quiero hacer con alegría. Hermanos, el Señor me los bendiga rica y abundantemente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.